En MCA Radio estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. A partir de ahora, Edgardo Fogel te invita a una amena y profunda charla. Esto es Conversando en Positivo. Un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Radio. Resonando con el alma. Muy buenas tardes a todas las amigas y amigos de Conversando en Positivo. Espero que estén súper bien ya llegando a las casas, quizás en algún taco. Como todos los programas, quiero agradecerles nuevamente a todos los que nos están mandando constantemente mensajes, también en Facebook. La verdad es que eso nos alegra, nos motiva permanentemente de seguir avanzando y desarrollando mejores programas. Así que felices, y hoy día tenemos un programa sumamente especial. Voy a presentar a mi invitado. Bueno, les habla Edgardo Fogel y voy a presentar a mi invitado, un invitado internacional hoy día, que es el doctor Eduardo Seyer, profesor emérito de biología de la Universidad de California, la UCLA. Ha escrito, más de 100 trabajos científicos, coautor de un libro sobre fisiología vegetal, que ha sido traducido a 10 idiomas y lleva ya más de 4 ediciones. Es fundador y editor ejecutivo de una fundación de la ciencia y la Torá, organización que difunde conceptos básicos de la unidad entre la Torá y la ciencia. Ha publicado varios trabajos sobre este tema, incluyendo un estudio sobre la unidad de las enseñanzas de la Torá y de la teoría científica y la evolución. También, experto en la Kabbalah. Y yo prefiero que él mismo empiece, él nos transmita todo lo que ha realizado. Él vive en Estados Unidos. Y bienvenido, Eduardo, a este programa Conversando Positivo. Muchas gracias, Edgardo. Es realmente un placer estar aquí. Un placer muy especial porque yo viví en Chile en la década de los 70. Mi esposa es chilena y fui profesor de la Universidad de Chile, de la Facultad de Ciencias, en el Departamento de Biología. Tú naciste en Uruguay, ¿no? No, Argentina. Argentina, sí. Y no en cualquier parte, nací en Santiago del Estero, que es una humilde provincia ahí del norte, pero que tiene cosas muy lindas. ¿Y de ahí tú estudiaste en la Universidad de Argentina? Yo saqué un grado de agronomía en Buenos Aires y de ahí me fui a especializarme en un doctorado en la Universidad de California, en Davis. De ahí vine a Chile, tuve ahí 7 años vivimos en Chile. Mis hijos son chilenos. Ah, ¿tus hijos son chilenos? Claro. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 2 hijos, sí. Así que ahora ya casados y con nietos y también residen en Estados Unidos. Y después ya ahí es donde entré a la universidad, primero en Stanford y después en la Universidad de California. Así que ha sido una vida llena de aventuras. ¿Cuánto tiempo llevas en Estados Unidos? Como más de 30 años. O sea, ya te quedaste. Sí, eso seguro. Cuéntanos un poquito tus principales actividades que hoy día desarrollas en Estados Unidos. Mira, en estos momentos yo en el año 2007 pasé a ser profesor emérito, o en palabras más simples me jubilé, de la facultad de la Universidad de California en Los Ángeles. Pero en el mundo de hoy es posible hacer tantas cosas sin tener una oficina formal en la facultad. Yo sigo escribiendo libros de texto, sigo intercambiando muchas actividades con mis colegas científicos, así que estoy muy activo en la ciencia y también invierto mucho tiempo en mi segunda carrera, que es la carrera de la religión y la ciencia, específicamente la Torá y la ciencia. ¿Tú crees que se está produciendo una cierta integración o relación entre el lenguaje científico y el lenguaje de la religión? Definitivamente sí. Hay un interés muy muy grande. Todo el mundo anhela unificar. Ese es Einstein trabajó los últimos 50 años de su vida en tratar de unificar las distintas teorías de la física sin conseguirlo, pero él responde a un anhelo muy muy profundo, y hoy en día con la cosmología, la mecánica cuántica y la relatividad siempre hay ese deseo de unificar, y la religión unifica en una forma muy única en el espacio del espíritu, entonces tiene un atractivo muy grande. El mundo
científico se está abriendo un poco al tema de la religión en sí? ¿Ya no hay tanta descalificación al mundo religioso? Mira, depende del área. En el área de la biología y de la teoría de la evolución todavía la batalla es campal, porque afectan paradigmas muy centrales a la conciencia humana y a la identidad del ser humano. En la física hay unas tendencias unificadoras muy fuertes por la cosmología y por el origen del universo, y en ese sentido hay mucha más confluencia. Hablando de eso, cuando conversábamos antes de entrar al programa, porque acá se hizo un ciclo bastante importante del tema de Darwin, y fue mucha gente y todo, y se está hablando mucho. ¿Qué relación tiene que ver ahí con Darwin? Mira, la teoría de la evolución tiene hallazgos científicos muy importantes y en ese sentido es extremadamente valiosa. Si uno lo mira desde el punto de vista de la Torá, hay dos diferencias centrales entre la teoría científica de evolución y la Torá. La Torá, sin ninguna duda, te dice que hay un creador, y la teoría de evolución niega categóricamente un creador. Y la otra diferencia grande es propósito. Entonces... Propósito, sentido, claro. Así. Claro, la teoría científica de la evolución dice que todo es al azar y todo es casual y todo en base a la teoría de la selección natural y la acción de los genes. Eso va respondiendo a presiones selectivas del ambiente, y el ambiente responde a cosas casuales. Entonces, así es como la teoría científica de la evolución explica el origen y el funcionamiento y la diversidad viva y el funcionamiento del universo. Mientras que la Torá dice que hay un creador, que el mundo tiene un propósito y que los seres vivos están dentro de ese plan. Ahora, muchos de los principios descubiertos por los científicos que trabajan en teoría de la evolución son totalmente válidos si uno agrega estos dos elementos. El sentido, que es bien importante. Por supuesto. Tú, profesas la religión judía en forma bien profunda. ¿Por qué no nos explicas un poco el concepto de la Torá? Porque yo creo que mucha gente que nos está escuchando no lo conoce, quizás no lo ha escuchado. Claro. La Torá tiene... estructuralmente son todos los libros, en primer lugar los 5 libros del Pentateuco, que habla del origen del universo, y después la liberación del pueblo judío de Egipto, y sigue hasta el final cuando llegan los judíos a lo que es hoy Israel, que en esa época era Canaán. Pero después están todos los libros de los profetas, y es todo ese conjunto de información, por así decirlo, es lo que la religión judía llama la Torá. Y la Torá tiene que ser vista de 3 maneras distintas. Por una parte, es un cuerpo de datos. Él informa cómo fue creado el mundo y cuáles fueron las etapas iniciales del mundo. La segunda es un conjunto de valores morales, que es muy importante. Y la tercera, ya interpretada por lo que se llama la luz interior de la Torá, que se conoce popularmente como la Kabbalah, es la manera espiritual de ver cómo este propósito del mundo según la Torá se aplica a nuestros días. O sea, la Kabbalah fue desarrollada posteriormente a la Torá. Sí, la Torá existió primero y después la Kabbalah fue desarrollada por varios sabios que tenían la capacidad de ver el sentido interno de la Torá, que no aparece cuando uno lo lee literalmente. ¿Se puede decir que es como la parte más esotérica que tiene? Precisamente. ¿Y por qué está tan de moda la Kabbalah ahora? Muy buena pregunta. Yo creo que en parte responde al anhelo del ser humano de mirar detrás de la cortina, de ver qué hay detrás de todo. Y eso es muy, muy básico. Lo otro es que la Kabbalah hasta hace 300 años
la Kabbalah dentro del mundo de los sabios judíos era secreta. Y desde los últimos 300 años se suprimió esa política. Pero entonces, donde hay secretos, mucha gente cree que hay poder. Y donde hay poder, uno cree que puede conseguir cosas que normalmente no las puede conseguir. Entonces, parte de ese enorme atractivo que tiene la Kabbalah en estos días es eso, un anhelo de poder y de herramientas que van más allá del sentido común y de la realidad ordinaria. Claro, porque si uno lee, dice, la Kabbalah enseña que lo que vemos a simple vista representa solamente el 1% de la realidad. Es por eso que las cosas que nos suceden parecieran no tener sentido, carente de causalidad. La razón de esto, de nuestra limitada capacidad para conectar con el resto de la película, o como dicen los cabalistas, la realidad del 99%. Es correcto. ¿Sí? ¿De dónde salió esa cita? Por ahí... Dice, la Kabbalah es la sabiduría más antigua de la Tierra, tiene más de 4.000 años, fue revelada por primera vez por Abraham, el padre de las 3 grandes religiones monoteístas. Correcto. Él descubrió que existen 2 esferas que afectan nuestras vidas, la espiritual y la física, y logró revelar las leyes que las dirigen, en otras palabras, una fórmula para el funcionamiento de todo el universo. 100%. ¿Sí? ¿Y cómo son esas leyes? Bueno, las leyes... Por una parte son leyes de causa y efecto, pero no de acuerdo al sentido común. Nosotros podemos, cuando hablamos de conocimiento, podemos distinguir 3 niveles de conocimiento. El primer nivel de conocimiento es el de sentido común, que nosotros usamos todo el tiempo en nuestra vida diaria. Por ejemplo, cuando yo llego a mi casa, yo meto la mano en el bolsillo, saco un pedacito de metal que yo sé que es una llave, lo introduzco en una ranura que es una cerradura y abro la puerta. Yeah. Eso es sentido común. Y estamos reaccionando todo el tiempo y manejándonos todo el tiempo. Cuando uno es un bebito, empieza a aprender el sentido común. El segundo nivel es el sentido de la ciencia. La ciencia usa el método científico. El método científico tiene una estructura y una lógica, y es que observación empírica, hipótesis, evaluación de la hipótesis empíricamente y modelo. Y de ahí vamos construyendo el modelo del universo en base a la ciencia. Ahora, el modelo científico es un modelo relativo, porque la ciencia está acostumbrada y está preparada a que cualquier nueva información que contradiga algo muy básico, aunque sea fundamental anterior, se lo puede descartar sin ningún problema, porque esa es la naturaleza de la ciencia. Y la ciencia, la otra cosa muy, muy positiva de la ciencia es que tiene una magia que trasciende las emociones humanas. El método científico tiene la rigurosidad y la objetividad que escapa, por lo menos a largo plazo, las emociones y las ambiciones humanas. La tercera manera del conocimiento es la Torá, porque la Torá me explica, la Torá es un cuerpo de conocimiento que le ha sido dado al hombre. No es algo que el hombre adquirió por sí mismo, como la ciencia. Entonces tiene verdades que son verdades que trascienden las limitaciones humanas. Entonces de ahí... ¿Cómo fueron entregados estos conocimientos, se supone? Bueno, según la Torá, esto fue entregado con el conjunto de conocimiento que le fue dado al pueblo judío en Sinai en el momento que recibieron la Torá. Dios se la dio a Moisés, Moisés se la dio al resto del pueblo, fue escrita y de ahí vino todas las interpretaciones y la evolución de la Torá. Esto tiene que ver algo, se relaciona, porque también se habla de los 7 principios universales, no sé si los has escuchado, que toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, también el principio de la polaridad, del ritmo, de que todo es mente. ¿No hay una relación? No los conozco. ¿No la conoces? No. Muy interesante, pero no. Sí, se habla, del hermetismo y que se habla mucho que de la Cábala viene también del tema de Moisés, Jesús, Mahoma, Pitágoras, Platón. Y se hablaba también en ese tiempo de los 7 principios universales. No tengo el placer. Bueno, hablando, tú estuviste hace un par de días en un seminario, viniste especialmente por un taller con un rabino. Cuéntanos un poco del seminario. Había un par de preguntas, que era un taller de cábala y psicología.
de las inquietudes que se planteaban era por qué nos cuesta tanto definirnos como personas plenamente felices, dice. ¿Por qué los estados de placidez que vivenciamos son tan breves, tan fugaces? Claro, bueno, la Kabbalah puede usarse como una fuente de conocimiento de la psicología del hombre, del ser humano. Y eso es, nosotros todos anhelamos ser felices y estar bien. Entonces, cualquier cosa que contribuya a la felicidad atrae, y cualquier cosa, y la percepción es que en la vida real los problemas y el estrés y nuestra inhabilidad de expresar nuestros deseos íntimos siempre tienden a dominar y a impedir la felicidad. Entonces todo lo que sea un intento de limpiar el cuadro atrae y interesa. Normalmente los seres humanos estudian un poco, leen un poco y después van a los terapeutas para que los ayuden a resolver sus problemas. En este caso fue un esfuerzo para introducir conceptos nuevos dentro de las teorías existentes de psicología. El principio más básico de todo esto es de que la sabiduría de la Torá es la mejor fuente de conocimiento para una vida feliz. Entonces, si uno deriva de ahí leyes psicológicas o aplicaciones psicológicas, las chances de llegar a la felicidad aumentan. Ese es el principio. Pero ahora, en lo más práctico, o sea, en lo práctico, de partida, un auditor que nos está escuchando, una auditora, tendría que aprender algo de la Torá también, ¿no? Correcto. Pero tomemos un principio muy simple. La Torá, una de las cosas que hace es distinguir 3 fuentes de inteligencia. Una es la inteligencia divina, otra es la inteligencia inteligente y otra es la inteligencia animal. Animal. Sí. La inteligencia animal es la inteligencia de los instintos. Perfecto. Y en eso hay un continuo entre el mundo animal y los seres humanos. ¿Como el inconsciente colectivo que hay? Claro, el inconsciente colectivo es la parte global, digamos, pero después están todos los instintos que son el hedonismo, el placer, el evitar el dolor, todas esas cosas que son tan básicas en la conducta humana. La fuente de inteligencia en hebreo se llama sikhli, que se traduciría como inteligente, ya es el nivel que sigue, que ya no lo poseen los animales, porque requiere lenguaje. Y el ser humano, estrictamente hablando, es el único que tiene lenguaje. Hay lenguaje muy primitivos en los animales, pero no califican como lenguaje de verdad. Entonces, cuando tenemos lenguaje, adquirimos conciencia. Y cuando adquirimos conciencia, cambia totalmente nuestra conducta y nuestra capacidad de reflexionar, porque empiezo a tener conciencia de yo, y empiezo a tener conciencia de pasado, de presente y de futuro, y me cambia completamente mi conocimiento del mundo y de mí mismo. Entonces aquí es donde aparece por primera vez la dicotomía. Si yo mantengo la conciencia animal, en donde solamente quiero satisfacer mis necesidades, entonces manipulo el mundo, a mí mismo y al mundo, para satisfacer mis necesidades, cualquiera que ellas sean. Y en ese caso me vuelvo inteligente porque tengo lenguaje, pero emocionalmente y inconscientemente sigo siendo un animal. Y después viene la tercera inteligencia, la más sofisticada de todas, que es la inteligencia divina. La espiritual. La Torá tiene una declaración enormemente interesante que dice que el hombre fue creado en la imagen de Dios. Y esto es misterioso, porque por una parte dicen que Dios es imposible de conocer, pero otra parte me dice que el ser humano fue creado a la imagen de Dios, y esto me dicen es literal, no es metafórico. De manera que si yo conozco al ser humano, cuando más conozco al ser humano, más conozco a Dios. Y esto es fantástico. Y, o sea, muy, muy claro, entusiasmante. Entonces, cuando conozco a Dios
y me compenetro del diseño divino, aparece que el hedonismo no es el propósito. Es como una consecuencia indeseable, porque si todos, entre paréntesis, entre comillas, creciéramos emocionalmente y espiritualmente y dejáramos de ser estrictamente hedonistas, nos podemos imaginar rápidamente cuáles serían las consecuencias en el mundo. Gracias. Entonces, por eso tú planteabas, y en el taller se planteaba que en el fondo la felicidad no depende en gran medida de factores externos, sino de factores internos. El mayor peso está en el desarrollo de una conciencia que se aclimate, que se exprese en estos principios no hedonistas. Y la palabra que se usa normalmente son altruistas. Si todos nos convirtiéramos en seres altruistas donde queremos el bien colectivo, el bien personal en el término de valores elevados, entonces enseguida la dinámica social cambia todo, claro. Tú como Eduardo, ¿cómo has trabajado tú el Conócete a ti mismo? Mira, yo he sido, en inglés hay una palabra seeker. ¿Cómo se dice seeker en español? ¿Un buscador? Sí, un buscador. Yo he sido un buscador desde que tengo memoria de la niñez. Siempre ha habido una inquietud mía que muy temprano se tradujo en leer. Yo quería leer cuánta cosa podía poner mis manos en ella. Entonces, cuando crecí, empecé a aumentar la sofisticación de mi búsqueda y me fui a los movimientos que buscaban entender la conciencia y la trascendencia. En ese sentido, tengo unas memorias muy, muy gratas de mis grandes amigos Humberto Maturana y Francisco Varela, porque aprendí tantos de ellos y éramos colegas en esta búsqueda del encuentro de la ciencia y la conciencia. Entonces, anduvo mucho por ahí, y lo interesante es que siempre había una inquietud no satisfecha. Y la cosa era seguir buscando y seguir buscando y seguir buscando y seguir buscando. Y el corte, el cambio fundamental se produjo cuando llegué a la Torá, porque de alguna manera la Torá me dio acceso a la verdad absoluta, que a mucha gente lo asusta y me dice, no, yo no quiero absolutismo, no. Entonces, pero de alguna manera yo había buscado lo suficiente para tener alguna noción de qué es lo que ofrecía el mercado. Y en el mercado la Torá estaba, ¿no? en el puesto número 1. Entonces, una vez que llegué a eso, se produjo un cambio fundamental en mi realidad interior, es que llegó una calma. Que muchas veces la gente me comenta que cuando interactúan conmigo hay una tranquilidad. Antes no eras tan... No tenías esa serenidad. No, porque tenía esa ansiedad interior de que si me iba de este mundo sin haber encontrado esa verdad, algo muy, muy básico iba a faltar. Entonces ahora como que estoy en casa. Y entonces ahí, si yo estuviera solamente preocupado de mí, entonces estaría muy tranquilo, pero resulta que simultáneamente adquirí una responsabilidad muy grande. Es que yo no estoy en este mundo solamente para estar tranquilo, estoy en este mundo para hacerlo un mundo mejor. Y por eso vine a Chile a dar el seminario con el Rabino Ginsburg, porque estoy en eso. Tomaste como misión el dar. Claro, exactamente. Ahora, como Eduardo, digamos, un poco saliendo de la Torá en sí, ¿qué es llegué a la verdad? Mira, esto hay que separarlo en dos partes. Una es la parte conceptual y la parte de conciencia. Hay un dicho de la Torá muy, muy lindo, y es de que Dios no cambia. Se dice que Dios fue, es y será infinitamente, y nada de lo que yo haga, no haga, lo cambia. Pero lo que sí cambia es la conciencia humana. Y eso es parte del propósito del universo según la Torá. El mundo fue creado para que la conciencia humana evolucione hasta que llegue a cierto nivel de madurez. Y uno puede integrarse de alguna forma a esa conciencia universal. Correcto. Entonces, desde ese punto de vista, esa es la teoría. Ahora, en la práctica hay toda una serie de desafíos. Yo me visualizo a mí como un instrumento. Y cuanto más afine el instrumento y más lo refine el instrumento, tanto estructuralmente como
en las emociones y en la acción, entonces mejor me ubico en el mundo y mejor funciono como ser humano. Ahora, como la realidad es infinita, eso es muy importante. Eso yo lo aprendí como biólogo, no como... Que la realidad es infinita. La realidad es infinita, la creación es infinita. Yo cuando empecé ciencia, dije, bueno, voy a buscar una pregunta interesante. Tuve la suerte de ubicarla y de poder resolverla. Entonces, en mi modelo, en esa época, yo creía que el total de conocimiento era limitado, era fijo. Entonces, cuando yo empecé a contestar preguntas, iba a ir reduciendo lo limitado. Pero me encontré con una sorpresa, que cuando contesté la primera pregunta, 5 preguntas nuevas salieron que antes no podían haber hecho porque claro. No... Entonces es multiplicativo y después de 10 años me di cuenta que no iba a ninguna parte con ese modelo porque claro. Sabía mucho, pero lo que no sabía era mucho más de lo que no sabía al principio. Claro. Entonces ahí donde el conocimiento del infinito, hay un concepto en la Kabbalah que en hebreo se llama Ein Sof, no tiene fin. Entonces tener el conocimiento del infinito es extremadamente valioso porque es un color que toma la búsqueda que es distinto que cuando uno no piensa en el infinito. Entonces eso todos son cosas teóricas, pero en la práctica uno aplica todo esto en cosas muy básicas. Número 1, la salud. Es muy importante tratar al cuerpo como una cosa muy... Es el vehículo. Claro, el vehículo es una creación extraordinariamente bella y merece el mejor cuidado. Tú lo cuidas en términos mucho de la alimentación, ¿no? De la alimentación, de no excesos, no como puritano. Yo no tengo nada de puritano, pero por ejemplo, yo dejé de tomar café porque me di cuenta que me encanta el café y me hace muy bien mientras dure el éxtasis, pero me hace mal. Entonces me di cuenta que yo puedo usar la misma energía al nivel interior en vez de necesitar el café. Y eso es un ejemplo. Entonces, lo que uno no le hace al cuerpo es mucho más importante de lo que hace, pero la alimentación es muy, muy importante porque somos lo que comemos. Entonces, y lo otro, dentro de lo que estás diciendo, por ejemplo, estuvimos acá con David Fishman, bueno, y muchos otros invitados que han hablado mucho de la meditación, pero meditación en términos de tener silencio interno para conectarse con el ser. ¿Tú eso también lo practicas de alguna forma? Es una pregunta muy interesante, porque la meditación más conocida es la meditación oriental budista, ¿verdad? Claro. Sí. Entonces, no la conozco a fondo porque no la he estudiado, pero lo poco que conozco sé que hay que poner la mente en blanco, o sea, eliminar toda influencia externa. Y cuanto más esté yo en ese espacio, más limpio me pongo y más puro me pongo. Esa más conexión puedes tener. Claro. El judaísmo es totalmente distinto. La meditación judía es un alineamiento con el espacio-tiempo en donde yo estoy. Y digamos, para hablar con metáforas un poco simples, la meditación budista yo me la imagino como yéndome a la montaña solo y limpiándome de todo y desconectándome del mundo. La meditación judía te lleva a la trinchera, al lugar más arduo, con el máximo de tráfico y con el máximo de perturbación. Pero ahí yo estoy limpio y alineado. Ahí sé de dónde vengo, sé quién me cuida, sé qué tengo que hacer. Entonces estoy limpio porque estoy conectado con un cordelito que sale por mi cabeza arriba y conectado a mis pies que están apoyados en la tierra, haciendo mi misión. Pero ahí estás hablando un poco del concepto momento presente, es decir, que tu cerebro, tu información, tu corazón, tu cuerpo están todos alineados. Correcto, pero eso es meditación. De acuerdo, es lo mismo entonces de alguna forma, ¿eh? Por supuesto que es lo mismo, pero la conceptualización es diametralmente opuesta. En una, la montaña, desconexión de todas las perturbaciones ambientales lo más posible. En la otra, el terreno, la actividad total. Claro, lo que pasa es que se plantea que tú eres... Yo diría que tú eres un ejemplo excelente porque tú trabajas en ti y lo haces quizás diariamente, pero
cuando se habla en sentido de la meditación y que tiene que ver con el taller también, es que el ser humano hoy día, y también judío, no judío, está constantemente con muchas cosas en la cabeza, lo cual no lo puede hacer detener y por lo tanto no puede estar en el momento presente, porque su cabeza está en miles de cosas. ¿Cómo poder parar un poco ese bullicio? Mira, eso también es muy interesante, porque una de las cosas, de las mejores contribuciones de la Torah, especialmente la Kabbalah, al conocimiento humano, es el conocimiento del alma. Ya. Y el taller tuvo mucho que ver con el alma, porque la psicología con base puramente científica no puede manejar el alma. La ciencia desconoce el alma, no la tiene. De todas maneras, sí. Entonces, hay unos modelos dentro de la Kabbalah que habla de cómo funciona el alma, en el sentido de que está constantemente anhelando volver al origen. Pero si vuelve demasiado al origen, se evapora, porque en el origen deja de ser, porque el origen es el infinito de Dios. Yeah. Entonces hay una oscilación de ir, volver, ir, volver, ir, volver. Y esa oscilación es fascinante, pero no vamos a entrar ahora porque eso nos llevaría mucho tiempo. Es el origen del tiempo como ritmo. El tiempo como ritmo viene de ese ritmo del alma y una contraposición de Dios al alma, en donde van y vuelven. La energía divina no puede venir totalmente a la tierra porque también la evaporaría, es demasiado intensa. Claro. Entonces se tiene que filtrar. Entonces el modelo es el águila, la mamá águila, que viene a darle comida a los polluelos. Si se asentaría completamente en el nido, los aplasta. Entonces, si Dios deja expresar toda esa energía infinita en la tierra, lo aplasta, pero viene y vuelve. Entonces, y el alma va y vuelve. Y en la sincronía, entonces, hay un ritmo que si uno lo concientiza en el hacer diario, entonces puedo seleccionar qué es lo que voy haciendo y actuar con cada punto, ir y volver, y nunca me atrapo en una cierta cosa, porque trato de no buscar satisfacciones hedónicas, hacer lo que tengo que hacer, y después siempre hay algo bonito más allá. Entonces sí. Bueno, eso tiene que ver con lo que te hablaba antes, los principios también, que ahí estás en vibración. Yeah. Estás a un cierto nivel de vibración con lo espiritual, ¿no? Correcto. Entonces, no sé qué opina la religión judía respecto al concepto de que todo es energía. De alguna forma, todos estamos conectados a una energía universal y somos parte de esa energía. Bueno, es muy interesante el concepto de energía propiamente tal, porque en vez de la palabra energía, la Torah usa la palabra luz. De acuerdo. Que es muy similar. Claro. Entonces, todo es luz, dicen, y es la mejor metáfora que hay para la emanación divina es luz. Entonces sí, todos somos luz que se está transformando constantemente y refinando constantemente. Y que nuestro trabajo entonces debería ser hacer crecer esa luz, ¿no? Bueno, viene de Dios, claro. Pero reflejar esa luz lo mejor posible y transmitir toda luz que yo he recibido más que otra persona. Es un privilegio y un placer compartirlo con mis prójimos. Hay otro tema que hablabas también, que quizás tiene que ver con la meditación, que es el tema de la oración y de la fe también. ¿Cuál para ti qué es la oración? ¿Qué importancia tiene? Es fundamental. O sea, yo digo que la oración es la única cosa que yo hago que estoy más descansado cuando termino que cuando empiezo. Y eso es experiencial, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, la religión judía prescribe 3 rezos diarios. Y entonces en la mañana es más o menos 1 hora y media, y después en la tarde son 15 minutos y en la noche otros 15 minutos. Entonces hay una renovación interior cuando uno lo practica, y también mucha inspiración viene de ahí. Y no es una inspiración que estoy buscando, sino que simplemente estoy abierto y dejo que lo que tiene que entrar entre, y después van a venir todas las ideas nuevas, la corrección de algo que a lo mejor me equivoqué ayer, todo ese tipo de cosas viene ahí. ¿Y la fe versus la creencia, qué es para ti? ¿Es lo mismo para ti, tener fe, tener una creencia? ¿Qué es la fe?
faith in belief, eso serían los equivalentes. No capto intuitivamente la diferencia. O sea, la fe puede ser alguien que, no, yo tengo fe en Dios. ¿Sí? Y la creencia, no, yo creo en Dios porque tal religión o religión judía me lo dice. Ya, ahora entiendo. Mira, en la anatomía del alma, en la Kabbalah, el alma tiene una anatomía, o sea, es estructural. En la anatomía del alma, la parte más espiritual del alma, que es todo espiritual, pero la más espiritual, tiene 3 componentes. Uno se llama fe, el otro se llama gozo y el otro se llama voluntad. El gozo ahí no es el gozo hedonista, sino es el gozo espiritual. De acuerdo. Entonces, ahí está la fe. Y la fe es una parte intrínseca, estructural del alma. Ahora, la creencia es la manifestación consciente de la fe. Estrictamente hablando, no me puedo imaginar estar en contacto con la fe y no creer en Dios, porque yo creo que eso es una fragmentación que es tan humana y tan de verdad, pero que yo creo que la gran, no lo quiero llamar enfermedad porque es muy fuerte, pero la gran distorsión de la condición humana es la fragmentación. Estamos tan fragmentados en tantas áreas. Entonces, separar la fe de la creencia es una fragmentación. En realidad tendría que ser una. Pero porque tú has desarrollado un proceso en ti. Está bien. Pero yo creo que eso no es suerte. Sí es suerte, pero está accesible a todo el mundo. Dentro de cada camino, no todos son judíos, pero todo tiene un modelo universal. Entonces, creer en Dios está abierto para todo el mundo, independientemente de la creencia específica. Pero hay que partir con uno mismo, tal como tú dijiste. Claro. Para poder creer en Dios, ¿no? Correcto. Tú hablabas también de la conciencia. Hoy día se habla mucho de la conciencia, de la expansión de la conciencia, como que se distorsiona un poco el concepto. ¿Qué es la conciencia? Porque de hecho, me parece que en el seminario hablaban de 3 niveles de conciencia: autoconciencia, conciencia del alma divina y conciencia natural, conciencia del futuro. Gracias por recordarme. En primer lugar, la conciencia es, al primer nivel es el conocimiento de sí mismo, porque es la autoconciencia es saber que yo soy una unidad. El darse cuenta, ¿no? Claro, el darse cuenta. Y es, como hablábamos hace un rato, eso es una consecuencia de tener lenguaje, que me permite escaparme del presente y escaparme del proceso de estar y de reaccionar, ¿no es cierto? El observador de Maturana es el principio operacional de la conciencia. De acuerdo. Entonces, pero ese es solamente el principio. Después viene la conciencia como el entender, y la conciencia que es la integración de mis anhelos y de mis emociones, de mi pasado, de mi presente y de mi futuro, etcétera, etcétera. Perfecto. Entonces, ahí donde llegamos, la conciencia divina es la conciencia del alma. El alma sabe que viene, tiene su origen en Dios y es eterna en la sabiduría judía. Entonces, ahí hay una dimensión de conciencia que conectarse con ella enriquece mucho la conciencia. Ahora, la conciencia natural es la más interesante de todas, porque es la que une la conciencia divina con la autoconciencia, que es la conciencia que se acerca más a la parte animal. Entonces, y desde el punto de vista dinámico, práctico, la conciencia natural es un poema, porque me permite aplicar todas estas cosas muy etéreas, muy esotéricas, en un nivel práctico. Entonces, lo que te conté hace un momento del ir y volver del alma es uno de los aspectos de la conciencia natural que es de lo más interesante. ¿Y tú crees que la humanidad está subiendo su nivel de conciencia en términos de comunidad? Definitivamente sí. ¿Sí? Definitivamente sí. Es interesante porque, como en la física, en la espiritualidad hay fuerzas y contrafuerzas.
Entonces, porque la humanidad ha llegado tan lejos en su dimensión positiva, las contrafuerzas que tratan de evitar la manifestación de esa conciencia están más fuertes que nunca. Están más fuertes que nunca, claro. Y bueno, uno de los secretos es no le crear los diarios. Porque si tú lees los diarios, estamos peor que nunca. Incluso yo tengo muchos amigos que practican la religión judía, pero practican la parte estructural, digamos. Eso. Y si tú te preguntas, bueno, ¿y cómo está el mundo? Terrible. En cambio, si uno está internaliza la Torah y internaliza la conciencia, entonces ahí uno se pone en contacto con el infinito y es una danza. ¿Qué significa el Yom Kippur? Porque uno de repente lo puede entender como que hay un Dios arriba que perdona a los judíos que en un momento dado rezan o ayunan en un día, así de simple. O yo creo que debe ser mucho más profundo, ¿no? Sí, es más profundo. El principio de Yom Kippur el principio básico de Yom Kippur es lo que en hebreo se llama Teshuvah. Teshuvah tiene dos traducciones. Uno es arrepentimiento y el otro es el retorno. Y el retorno es la parte más interesante. El arrepentimiento es lo exterior y el retorno es lo interior. Entonces, el arrepentimiento es muy simple. Nosotros nos equivocamos todo el tiempo. Entonces, cuando nos equivocamos, hay toda una tendencia humana dice, cuando yo hago malo, la culpa la tiene el otro. Cuando hago algo bueno, el mérito es mío, ¿no es cierto? Claro. Es exactamente al revés. Cuando yo hago algo bueno, tengo que decir gracias a Dios. Cuando hago algo malo, dice, qué poca cosa que soy. Esa es la forma de... Entonces, el Yom Kippur está precedido por lo que se llama los 10 días de Teshuvah, retorno, arrepentimiento. 10 días. Sí, hay toda un proceso de conciencia y es infinito. Resulta que, para que te cuente, yo cuando estuve en Chile hice muchas cosas que no debería haber hecho, y esto hace ya 30 años. Y en esta visita, porque me tocó estar aquí para Yom Kippur, procesé una cantidad de cosas. Fue un trabajo espiritual arduo, pero tremendamente valioso. Ahora, ¿eso lo vas anotando, lo vas escribiendo, o simplemente es un proceso mental tuyo? Es un proceso mental, porque el ritmo ahora es demasiado rápido para escribir. Hasta me cuesta tomar nota de las charlas. Entonces, pero está la internet, no tiene que anotar nada. Entonces, pero la parte de la Teshuvah como proceso, como fenómeno, es muy interesante, y te lo cuento muy brevemente. Si yo me arrepiento de algo, ese algo está en el pasado. Y eso ya pasó, ¿no es cierto? Pero resulta de que la Kabbalah explica que uno tiene, al hacer teshuvah genuina, uno tiene la propiedad de viajar hacia el pasado y transformar el hecho que ya pasó. Entonces, la metáfora es que uno transforma oscuridad, el acto incorrecto, en luz. Y lo misterioso, cuota mágico, es que esa luz que fue oscuridad nos cuentan que es más brillante, es más luminosa que la luz que siempre fue luz. Por supuesto, claro. Por supuesto, no es nada de obvio, pero es fantástico. Me encanta que me digas por supuesto. Entonces es muy valioso. Es que lo que pasa, disculpa que te interrumpa un poquito, pero que se plantea que en el fondo el trabajar con los errores y con los defectos, que son las partes oscuras, al trabajar te da más energía posterior. Tú encontraste el equivalente en términos energéticos, eso es. Entonces, en ese sentido es muy arduo, porque las dimensiones inconscientes son infinitas. Son infinitas en el sentido positivo porque tienen que ver con el alma y se van hasta Dios. Y son inconscientes en el sentido negativo porque la capacidad de cometer errores es casi infinita. Por eso estamos en la Tierra, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, uno nunca termina. Y hay algo también más interesante, no sé cuánto tiempo vamos a usar en esto, pero el judaísmo reconoce dos tipos de teshuvah. Uno es cuando yo hice un error, pero hay otro, es una teshuvah del que ha actuado bien.
¿Y cómo es eso? Como un mérito. Claro, y si siempre dices, ¿de qué tengo que arrepentirme? Es lo siguiente, yo estoy evolucionando conscientemente todo el tiempo y conozco todo mucho mejor. Entonces, si yo ayer hubiera tenido la conciencia de que tengo hoy, hubiera actuado ayer mejor. Entonces, la teshuvá de la parte mía buena es encontrar mi nuevo nivel de conciencia y revisitar lo que hice ayer para ver cómo lo puedo hacer mejor mañana, porque ahora lo entiendo mejor y lo sé mejor. Perfecto. Ahora, eso es un trabajo que uno igual lo puede ir haciendo después diariamente, ¿no? De una otra forma. No solamente en 10 días. No, uno debería hacerlo. Debería hacerlo permanentemente. Lo que para Yom Kippur uno ayuna, se viste de blanco, te ayuda, pero en realidad lo puedes hacer. Claro, quizás el ayuno todo justamente es para eso, ¿no? Claro. Para lograr un estado de conciencia especial, que uno se vaya haciendo introspección. Qué interesante. ¿Y qué dice la Kabbalah sobre la reencarnación? Mira, la reencarnación existe. La Kabbalah reconoce la reencarnación como un fenómeno real. La mecánica de la reencarnación es que el alma viene a anidarse en un cuerpo para cumplir ciertos propósitos de transformación y elevar la conciencia. Entonces, normalmente eso no alcanza con una vida, aunque sea una vida muy plena y muy larga. Hay mucho más que hacer. Claro. Entonces ahí uno regresa hasta que refine más y más parte hasta que uno termine. Cuando uno termine, uno vuelve al origen. Entonces ahí se hablan unas dinámicas muy interesantes. Ahora, algo interesante al respecto. Hasta la época hubo un cabalista muy famoso, el Rabbi Yitzhak Luria de Tzfat, también llamado el Ari, que es el modelo de las Sefirot. Entonces, hasta la época de él, se recomendaba mucho que averiguar mis encarnaciones previas, incorporarlas a mi conciencia. ¿Y cómo la puedes averiguar? Bueno, necesitas un experto. Él era el maestro, él te miraba y decía, pero hay muchas técnicas que se conocen. Sí. Pero en el siglo XVIII vino el fundador del hasidismo, que es la última reencarnación, estamos hablando de reencarnación de la Kabbalah. La filosofía hasídica es la Kabbalah de nuestros días. Entonces el Baal Shem Tov dice, no es práctico ni útil mirar el pasado. Olvida, claro. Mira el futuro, mira dónde vas y aprende eso. Sí, porque si uno no se queda pegado ahí viviendo de pura fantasía, ¿no? Si inviertes mucho tiempo. Pero existe, bueno, nos queda poco tiempo, mejor vamos a mirar otra cosa también. Te quería preguntar, ¿qué es el Zohar? El Zohar es uno de los libros más importantes de la Kabbalah, escrito según la tradición más seria de la Kabbalah por el sabio Shimon Bar Yochai, que vivió en el siglo XII. Él era en la época en que lo que es hoy Israel estaba bajo el dominio romano y a él lo persiguieron por hacer cosas ilegales para los romanos. Entonces él se fue a una cueva con su hijo y vivió ahí varios años y ahí conceptualizó el Zohar. Entonces en la práctica es una revisitar de los 5 libros de Moisés con niveles de la luz interior de la Torah que antes del Zohar no se conocía. Eduardo, para las personas auditores que nos escuchan y que quieren saber algo más de Kabbalah, ¿qué les recomendaría tú para que se inicien un poco en el tema? Mira, hay un sitio de red que es www.inner.org. Creo que es ORG, podría ser com, pero... Y ahí está disponible un libro del Rabino Ginsburg, que es el que vino conmigo a Chile a dar, que se llama La Introducción a la Kabbalah. Perfecto. O todo lo que quería saber de la Kabbalah. Y es lo más serio que yo conozco, porque la Kabbalah, como está tan popular, hay muchas fuentes, y yo no garantizo la autenticidad de ninguna fuera de esta, porque... Está muy estacionado. Otro tema, el tema del amor, del dar. ¿Cuál es la importancia y cuál es el sentido del amor? El amor es
una de las características más importantes de la creación, porque es una de las expresiones más básicas de Dios. Y como el ser humano está creado a la imagen de Dios, practicamos el amor y nos integramos con el mundo. El amor tiene muchas dimensiones. Tiene el amor a mi prójimo, el amor a mi compañero, compañera, el amor a mis hijos, el amor a mis amigos. Y amar es ser de verdad, porque cuando yo doy, es la mejor manifestación de mí mismo. Y uno aprende que uno recibe, normalmente cuando uno da genuinamente, uno recibe mucho más de lo que da. De todas maneras. Entonces... O sea, al dar se hace espacio para recibir. Correcto. Así que es fundamental, hay que practicarlo, hay que entender que hay contrafuerzas muy, muy grandes, más que nada el egoísmo. Y el egoísmo, ¿qué es el egoísmo? El egoísmo es un miedo de que no va a alcanzar para mí, de que no voy a tener lo que necesite. Esa es la base más. El apego también, ¿no? Claro, también el apego. Y si uno se desprende de esas cosas sabiendo que en realidad el mundo es infinito y abundante, el mundo es tan abundante, y la mayor parte de los seres humanos viven con un miedo de lo limitado, de que no hay suficiente. Incluso se puede ser muy pobre, aparentemente pobre económicamente, pero todavía tener acceso a la abundancia cuando uno es alegre y es dinámico y es desprendido. De todas maneras. Y en ese sentido también creo que ¿qué podrías expresar, digamos, respecto a la palabra, a la comunicación? Porque si nos expresáramos también en términos interreligiosos, también con una comunicación mucho más amorosa, yo creo que todo cambiaría, ¿no? Absolutamente, sí. Y uno quisiera creer que es fácil, pero la realidad dice que no es fácil porque hay tantas contrafuerzas contra la expresión de lo positivo. Sí. ¿Y qué opinas de esos choques que hay interreligiosos? Es una pregunta delicada, porque las religiones despiertan pasiones, y en ciertas religiones esa pasión se ha llevado a un extremo muy, muy fuerte. Y lo que estamos viviendo hoy, no voy a dar nombres porque no quiero herir sensibilidades, pero lo que estamos viviendo en una de las religiones, la violencia es fuerte. Pero hay espacio para todas las religiones, en el sentido de que hablamos hace un rato de abundancia, y el principio básico es creer y practicar y respetar. Y no debería, el hecho que yo crea en Dios y tenga la manifestación, mi manifestación de Dios es judía, no tiene que impedir que ninguna otra persona en el planeta se conecte como Dios, como lo considere verdadero. Así que yo lo dejaría ahí. Y a los muchachos jóvenes que nos pueden escuchar, ¿cómo reencantarlos con el desarrollo espiritual? Lo primero es convencerse que el mundo no es como se ve. Eso es lo básico, porque si yo no supiera todo lo que sé y leería el diario en la mañana y escucharía las noticias, miraría la televisión, no queda hueco para la esperanza. Y lo más importante para un joven es rescatar la esperanza. Si la tiene, cultívela, y si no la tiene, rescátela. ¿Cómo se la rescata? Se la rescata revisando cuál es mi modelo y buscando cuál es la forma más directa y más eficiente de inyectar esperanza en mi modelo. Y eso, una vez que hay esperanza, hay aire fresco, y una vez que hay aire fresco yo voy a... La esperanza de que la vida es más que esto, ¿no? Claro. De que no estoy atrapado, que no estoy perdido, que nada de que a lo que yo pueda aspirar me va a satisfacer. Entonces esa es la etapa 1. La etapa 2 es revisar los valores y ver que si yo estoy en cultivarme a mí mismo y en obtener la máxima satisfacción posible a mí mismo. Si yo tengo hoy el último modelo de auto, el año que viene va a venir un modelo nuevo y tampoco no te va a hacer feliz. Claro, entonces no va por ahí. ¿Y cuáles son los valores que uno debería cultivar con mayor profundidad? La esperanza, el amor, la bondad,
la toma de conciencia de que el ser humano está creado a la imagen de Dios y que por lo tanto trascendemos las debilidades humanas y podemos llegar a hacer algo que me guste a mí mismo y que guste a los demás. Hay un dicho en la religión judía que dice que si mis amigos me quieren, Dios me quiere. Está bueno, sí. Entonces, quiere decir que... Sí, uno está bien, está... Claro. Y esa es la forma la manifestación más simple de que tengo un buen diálogo con Dios. Y bueno, si tuviéramos más tiempo podríamos hablar de conversar con Dios, pero ese es otro. ¿Y cuáles son los pasos de Eduardo Seger a futuro? Los pasos a futuro es preocuparse por la pendiente. La pendiente. Sí, el slope. O sea, estar seguro que mi vida tiene una pendiente positiva. Esta es la audición de lo positivo. Asegurándome que mañana yo voy a ser una persona mejor que hoy. Y que mañana voy a poder estar orgulloso de cómo hice algo bueno que fue creativo. Creativo en cualquier dimensión. Y por último, también es una tradición en nuestro programa Conversando en Positivo aquí con Eduardo Seger que nuestro invitado le dé un mensaje positivo a toda nuestra comunidad. El mensaje positivo es de que somos tremendamente afortunados. Estamos viviendo en una era sin precedentes en la historia de la humanidad. Y tenemos a nuestro alcance herramientas de logro a nivel de conciencia, al nivel de bienestar material, al nivel de generosidad que no han existido nunca. Y apreciarlas y hacer un poquitito más de lo que estamos haciendo hoy con esas herramientas nos garantiza un respirar profundo que nos va a hacer sentir muy bien. Si tú eres un ejemplo, te sientes feliz, ¿no? Se ve que te sientes feliz. Mira, espero no desilusionarte, pero la felicidad ya no está en mi diccionario, porque encuentro que perseguir la felicidad no resulta. Si me preguntas, ¿estás por casualidad estás feliz? Yo creo que sí, pero no pienso en la felicidad. Claro, o sea, la felicidad como una sensación de armonía, de serenidad. Sí, estoy sereno, estoy armónico, gracias a Dios, pero la felicidad tiene demasiadas connotaciones autorreferentes y prefiero no usar el término. Ya, pues Eduardo, bueno, primero que nada felicitaciones por todo lo que tú haces, por el aporte que haces a toda la comunidad y a los seres humanos, esa capacidad de amor que tú tienes para dar. Muchas gracias, muchísimas gracias, un placer enorme hacerlo en Santiago de Chile. Bueno, y gracias a todas las amigas, amigos, auditores, gracias por escucharnos aquí junto con Eduardo y hasta el próximo programa. Muchas gracias. En MCA Radio estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando en Positivo. Un momento de luz para compartir experiencias de vida. Por MCA Radio. Resonando con el alma.